Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Vamos a ver hoy algunos conceptos básicos sobre diseño geométrico de curvas verticales. La semana que viene veremos curvas horizontales. Y vamos a empezar por, digamos, la definición. Digamos, cuando tenemos dos tramos rectos de un camino contenidos en un plano vertical de distinta pendiente longitudinal, los mismos se empalman mediante una curva contenida en el plano vertical, para lo cual se utiliza una parábola. Generalmente es una parábola que es tangente a una circunferencia, lo cual sirve para determinar varios de sus valores. Y eso da un cierto coeficiente de seguridad, como vamos a ver en algunos de los dibujos. Entonces, el objeto es vincular verticalmente dos rasantes, al menos una de ellas no horizontal, porque una puede ser horizontal y la otra no, que forman por lo tanto un cierto ángulo entre sí. Los tramos son rectos de distintas pendientes longitudinales y se empalman mediante, como les decía, una parábola contenida en el plano vertical. Y tenemos básicamente dos tipos de curvas verticales, que son las cóncavas y las convexas. Como su nombre lo indica, arriba tenemos las convexas, donde tenemos, por ejemplo, el primer ejemplo, una pendiente ascendente positiva, y el segundo una pendiente descendente, donde vemos que tenemos una longitud total de la curva, la mitad de la longitud, el punto de principio de curva, el punto de final de curva, y la externa. Otro caso en el cual tenemos pendientes convexas es cuando tenemos dos pendientes positivas, una a continuación de la otra, como sería el segundo caso. Y otro caso de pendientes de curvas convexas sería cuando tenemos dos pendientes negativas, una a continuación de la otra. Por el lado de las cóncavas tenemos exactamente al revés de lo visto anteriormente, una pendiente negativa inicialmente y después una pendiente positiva, o bien dos pendientes negativas, una a continuación de la otra, o bien dos pendientes positivas, una a continuación de la otra. Y estos son los casos que se nos pueden presentar en curvas verticales. Y aquí tendríamos un corte de un camino por debajo de alguna estructura, mostrándonos dos curvas convexas y una curva cóncava en el medio. Tenemos la curva cóncava acá en el medio, y tanto a izquierda como a derecha tendremos curvas convexas. Un momento, por favor. Sí, bueno, les decía, tenemos una curva acá cóncava y dos curvas convexas. Y tenemos, para el caso general de una curva convexa, con una pendiente positiva y una negativa, tenemos los valores de pendientes I sub 1, el valor de pendiente I sub 2, el principio de la curva 1, el fin de la curva 2, la pendiente media, que es el promedio de ambas pendientes, y la diferencia algebraica de pendientes, que es la diferencia entre esas dos pendientes. Bueno, no siempre se ponen pendientes. Hay unos casos donde no hace falta poner curvas verticales, y son para, por ejemplo, para velocidades directrices menores o iguales a 80 kilómetros por hora, cuando delta I, cuando la diferencia de pendientes es igual a 0,5.
Para ese caso no hace falta poner curvas verticales. Cuando tenemos velocidad directriz, que ya sabemos lo que es velocidad directriz, lo vimos la semana pasada, ¿no? Velocidad directriz mayor o igual a 80 km por hora, no interponemos pendientes si el delta de pendiente, la diferencia entre una pendiente y otra, es de 40 sobre la velocidad directriz. En esos casos no se pone curvas verticales. Directamente se empalman, dado que no hace falta la interposición de la curva vertical. Bueno, allí tenemos la definición de parámetro y la superposición de el valor en rojo, que es el dibujo de la pendiente nuestra, con el círculo con el cual se hacen algunos de los cálculos. Como veremos, digamos, los vehículos y los obstáculos que nosotros vamos a ver van a estar por el lado de la parábola, o sea que si tomamos como figura de cálculo el círculo, la parábola nos va a dar un margen de seguridad, un cierto margen de seguridad. Luego definimos el parámetro y definimos la longitud de curva como el parámetro multiplicado por la diferencia de pendientes. O sea, la longitud de curva es la diferencia de pendientes por el parámetro medido en metros. Y tenemos un factor K, que es simplemente un cambio de variables, donde lo que hacemos es dividir el parámetro por 100 para después utilizar directamente las pendientes con su valor tal cual nos lo dan, en por ciento. Entonces, la longitud de la curva será el valor de K por el delta I. Ya veremos los distintos valores de K que se nos presentan en los distintos casos. Entonces, la longitud de la curva siempre es el valor de K por el delta I, la diferencia de pendientes entre ambas parábolas. Entre ambas pendientes que conforman la parábola. Ahí tenemos un gráfico de curvaturas, digamos, sería un corte del camino, un corte vertical del camino, donde tenemos las curvas convexas y las curvas cóncavas, algo, digamos, similar a esto que tenemos por acá. Solo que esto está dibujado en escala y esto está dibujado en forma de gráfico, ¿no? En forma de escala. Y bien, ¿cómo la diseñamos las curvas verticales? Bueno, hay 4 factores a tener en cuenta, que son la comodidad del pasajero, la apariencia estética de la rasante, un factor de drenaje y la seguridad. ¿Qué es cada uno? ¿Cómo definimos cada uno de ellos? La comodidad se basa en limitar la aceleración radial en el vértice de la parábola, o sea, en el punto de máxima curvatura de la parábola. La aceleración vertical, ya sea hacia arriba o hacia abajo, no debe superar los 0,3 metros sobre segundo cuadrado, por una razón fisiológica de comodidad del pasajero. Entonces, nosotros vamos a tener que vamos a hacer una cuenta para determinar la longitud para mantener esa aceleración, dentro de ese límite de 0,3 metros sobre segundo al cuadrado, y nos va a dar una longitud de curva. Eso es lo que se llama por comodidad. Luego tenemos una apariencia estética de la rasante. Digamos que la idea es que no presente quiebres y está directamente en función de la velocidad directriz. Que no parezca un escalón
que tenga, digamos, una cierta curvatura para que no parezca un escalón, un vértice, digamos, de aspecto desagradable. Por factor de drenaje, ahí tenemos un parámetro máximo de 4.350 metros, según ASHTO, o un K máximo de 50 metros sobre porcentaje, según la Dirección Nacional de Vialidad, para asegurarnos precisamente el drenaje, en particular en las curvas cóncavas. Y el criterio más importante, el más destacado de todos, es el de seguridad, que es el que nos permite ver un obstáculo estando circulando por la curva vertical con anticipación suficiente para detener el vehículo circulando a la velocidad directriz, por supuesto, ¿no? O sea, una longitud de curva tal que nos permita ver cualquier obstáculo tirado en el piso o cualquier vehículo detenido o a menor velocidad, yendo a la velocidad directriz con nuestro vehículo. Entonces, esos son los 4 criterios que vamos a utilizar para las longitudes mínimas de curvas verticales. Ahí tenemos por comodidad, tenemos planteado en verde el radio de curvatura como una derivada segunda de la función respecto de x. Y ahí en ese punto, en el punto donde la expresión se hace mínima, tenemos la máxima aceleración centrífuga que se fija arbitrariamente, o más bien por la comodidad de los pasajeros, una forma, digamos, arbitraria de determinarla en 0,3 metros sobre segundo al cuadrado. De tal manera que el parámetro nos queda la velocidad directriz al cuadrado sobre 3.888, y esto en definitiva nos da, después dividiendo por 100, tenemos que la longitud mínima por factor de comodidad va a ser K por delta I, que va a ser 0,0026 por la velocidad directriz al cuadrado en kilómetros por hora y por el delta I en porcentaje. Bien, ¿se entendió? Sí. Entonces, con eso nos aseguramos, digamos, que los pasajeros y que los conductores tengan una situación cómoda en el desarrollo de la curva. Luego vamos a ver, por apariencia estética de la rasante, podemos hacerla por el parámetro, pero la forma más sencilla de determinarla es que la longitud de curva sea igual en metros a la velocidad directriz en kilómetros por hora. O sea, para una velocidad directriz de 100 kilómetros por hora vamos a tener una longitud, para tener una apariencia estética agradable, de 100 metros de longitud de la parábola. Luego, por factor de drenaje, vamos a tener un parámetro máximo de 4.350, o 43,50 si lo pasamos a metros sobre porcentaje, tal que multiplicado por la diferencia de pendientes nos dé la longitud por factor de drenaje. Acá está falta esa fórmula que teníamos la longitud multiplicando el K por el delta I. Bien. Y luego por seguridad. Ahí se ve claramente, digamos, el vehículo donde hay una altura H1 igual a 1,1 metro y un obstáculo H2 de 0,3 metros.
¿Qué son esas alturas? Bueno, esas alturas son, por un lado, H1 es la altura de los ojos del conductor, y la altura H2 es la altura de un obstáculo de 0,3 metros 30 centímetros. Entonces, dentro de la curva, el conductor situado a 1,1 metro de altura debe poder ver ese obstáculo con la distancia suficiente para detener el vehículo con seguridad. O sea que tiene que ser mayor o igual que la distancia visual de detención. Para lo cual utilizamos la fórmula de distancia visual de detención que vimos la semana pasada, donde tendremos que es, ¿se acuerdan? La distancia de percepción y reacción, donde seguíamos a la velocidad directriz con un tiempo de percepción y reacción de 2,5 segundos, que era un promedio de, digamos, un promedio genérico de todos los conductores, dividido 3,6 para pasarlo a metros sobre segundo, o sea, para pasarlo a metros, más la velocidad directriz al cuadrado sobre 254 por F más menos I. Más menos I dependiendo si era pendiente ascendente o descendente. Y teníamos un coeficiente de fricción longitudinal, del cual también habíamos hablado, que está en función de la velocidad lineal del vehículo, donde vamos de 25 km por hora con un coeficiente de 0,42 hasta 140 km por hora con un coeficiente de 26. Entonces vemos cómo en la medida que aumentamos la velocidad, baja el coeficiente de fricción longitudinal, lo cual explica, digamos, la dificultad de frenar a altas velocidades. ¿Por qué? Porque el coeficiente de fricción longitudinal va disminuyendo, según la formulita esta que tenemos acá, recuadrada en verde, 1,021 sobre la velocidad elevada a la 0,274. Eso nos da el factor de fricción longitudinal. Bueno, ahí tenemos un poco el dibujo de nuevo, donde, como les decía, si es un caso diurno, caso de operación diurna, tomamos como altura la altura de los ojos del conductor, que también en promedio, promediando alturas de conductores y alturas de vehículos, nos da 1,1 metro, y la altura del objeto, hay varias versiones, puede ser 0,3 metros como absoluta, 0,15 metros como normal y 0 metros como deseable, o sea, poder ver un obstáculo, digamos, como si fuera un bache, digamos, que no tiene ningún tipo de desarrollo por encima del nivel del pavimento. Ahora bien, eso es para circulación diurna, de día. De noche, la altura H2, la altura del obstáculo, se convierte en una altura de 0,6 metros, 60 centímetros, que es la altura de los faros traseros de un vehículo. Es una altura estándar también de faros traseros de vehículos. Y se considera que el haz luminoso de los focos tiene una apertura de 1 grado. Entonces nos permite ver los obstáculos, digamos, con esa apertura vertical de 1 grado que no está dibujada acá en este apunte. Acá el factor K lo tenemos determinado como la distancia de visibilidad al cuadrado sobre 100 por un corchete al cuadrado 2H1, raíz de 2H1 más raíz de 2H2.
Y ahí tenemos H1 la altura de los ojos del conductor y H2 la altura del obstáculo. Ahí tenemos, ven H1 y H2 que se suponen apoyados sobre una circunferencia, pero en realidad en la vida real están apoyados sobre la parábola, que es el dibujo en color rojo. O sea que tenemos siempre un margen de seguridad. Tomando estas cuentas nos demos siempre un margen de seguridad. Ahí tenemos cómo se desarrolla el factor de K, cómo se llega al factor de K. Y tenemos la posibilidad de que la longitud de curva sea mayor o igual que la distancia de visibilidad de detención, o que la longitud de curva sea menor que la distancia de visibilidad de detención. Ahí las dos posiciones posibles son las siguientes. Si la longitud de curva es mayor que la velocidad de la distancia de visibilidad de detención, significa que tanto el conductor H1 como el obstáculo H2 se hallan en la curva al momento de que el conductor observa el obstáculo. En cambio, si la longitud de curva es menor que la distancia de visibilidad de detención, cuando el conductor detecta el obstáculo, todavía está en el tramo recto previo a la parábola y el obstáculo también está en el tramo recto previo a la parábola. Esos son los dos casos que se nos pueden presentar, que ya vemos cómo caemos en uno o en otro. Bien, ¿alguna duda? No, profe, por mi parte no. Bueno. Entonces, tenemos para curvas convexas el caso donde la longitud de curva es mayor que la distancia de visibilidad de detención, y en este caso diremos que la longitud de la curva, de la parábola que define la curva, es distancia de visibilidad al cuadrado sobre 410 por la diferencia de pendientes. Mientras que si la longitud de curva es menor que la distancia de visibilidad de detención, la longitud va a ser igual a la distancia de visibilidad de detención menos 410 dividido el módulo de la diferencia de las parábolas, de las tangentes. Ahora vamos a ver cómo llegamos a un caso y cómo llegamos a otro. Lo mismo para las curvas cóncavas, donde si la longitud es menor que la distancia de detención, vamos a tener una longitud total de 2 veces la distancia de visibilidad de detención, menos un paréntesis ahí que falta de 120 más 3,5 distancia de visibilidad de detención sobre el delta de las pendientes. Y en el caso que la longitud de curva sea mayor que la distancia de detención, tendremos que esa longitud va a ser la distancia de visibilidad de detención al cuadrado sobre 120 más 3,5 la distancia de visibilidad de detención por delta I, nuevamente por la diferencia de las tangentes. Siempre los ángulos se toman a la izquierda y a la derecha del mínimo y del máximo de la curva. Sí, el ángulo se toma al principio, siempre al principio y al final de la tangente. Vos vas a tener dos tangentes rectas, que esas son las que vas a tener que unir con la parábola. Entonces siempre vas a tener el dato de la pendiente a un lado y la pendiente al otro. Bueno, la compañera creo que quería decir algo. Sí, no entendí dónde es que falta el paréntesis.
¿Dónde falta el paréntesis? Acá en la primera expresión, a ver si tenemos acá, no, acá en la primera expresión faltaría un paréntesis acá. Bueno, no me está saliendo. 120 por 3,5 DVD dividido la diferencia de las tangentes. Ahí estaría faltando un paréntesis. Bien, ahora tenemos que saber cuándo estamos en el caso de L menor que la distancia de visibilidad de detención y L mayor que la distancia de visibilidad de detención. Y esto es de la siguiente manera. Tenemos que comparar el delta I existente, o sea, la diferencia de pendientes existente, que va a ser dato de nuestro problema, con la diferencia de pendientes límite, que es un valor que ahora les voy a dar. Si la diferencia de pendientes existentes es mayor que la diferencia de pendiente límite, vamos a la curva o vamos a la fórmula que nos da la longitud mayor o igual que la distancia de visibilidad de detención. Y si el delta I existente, o sea, el real, el que tenemos de dato, es menor que el delta I límite, valor que ahora vamos a ver, se supone que la longitud es menor que la distancia de visibilidad de detención. Entonces, sabiendo que estamos por arriba de la distancia de visibilidad de detención o por abajo de la distancia de visibilidad de detención, tendré que ir a uno de estos casos. Para L mayor que la distancia de visibilidad de detención, distancia de visibilidad, la longitud de la curva sea la distancia de visibilidad de detención sobre 410 por delta I, mientras que en el caso contrario, que en el caso de la longitud de la curva sea menor a la distancia de visibilidad de detención, tendremos 2 veces la distancia de visibilidad de detención menos 410 sobre el delta I. Y ahí tendremos que buscar cuál es el valor de delta I límite. Eso es lo que nos estaba faltando. Para curvas convexas, el delta I límite son 410 sobre distancia de visibilidad de detención, que es lo que voy a tener que comparar con el delta I real existente en mi problema. Mientras que para curvas cóncavas, el delta I límite, o sea, la diferencia de pendientes límite, va a ser 120 más 3,5 por la distancia de visibilidad de detención, todo sobre la distancia de visibilidad de detención. Eso es lo que voy a tener que comparar con el delta I existente, y según sea un caso o en otro, y según sea, digamos, tenemos 4 casos posibles, que sea mayor o menor, y que sea cóncava o convexa. Entonces con ello entramos y utilizamos esta fórmula, o esta fórmula para el caso de las curvas convexas, o bien utilizamos esta fórmula o esta fórmula para el caso de las curvas cóncavas. O sea que en todos los casos siempre tendremos que determinar la distancia de velocidad directriz, la distancia de frenado a la velocidad de directriz. La habíamos visto la semana pasada, ya les repetimos la fórmula. En general, se usa la pendiente con el módulo de la diferencia entre ambas, siempre con signo negativo, de forma de considerar la situación más desfavorable. O sea, tomamos el módulo con signo negativo de la diferencia entre ambas pendientes. Acá es un signo más, pero en realidad se supone que siempre va a ser 1 menos 2 o 2 menos 1, porque vamos a tener pendientes distintas en general.
Entonces, por eso que acá lo ponemos como I1 más I2 y con signo negativo, de tal manera que nos dé la situación más desfavorable y estemos del lado de la seguridad. Bien, ¿alguna pregunta? Sí, profe, perdón, cuando le había consultado el paréntesis, justo se me cortó el internet y no pude escuchar la respuesta. A ver, no te escuché bien la pregunta, discúlpame, ¿me podrías repetir? Sí, que hace un ratito yo le había hecho la consulta del paréntesis, pero justo se me cortó el internet y no pude escuchar la respuesta. Está bien, está bien, está bien. Sí, acá tenemos el paréntesis, estaría faltando acá en la expresión que nos da la longitud de curva, cuando la longitud de curva es menor que la distancia de visibilidad de detención. Entonces vos tendrías 2 por la distancia de visibilidad de detención menos todo esto entre paréntesis, 120 más 3,5 la distancia de visibilidad de detención, dividido todo por el delta de las pendientes. O sea, la diferencia de pendientes entre la entrada y la salida de la curva. Perfecto, gracias, profe. Bien. Entonces, esto lo que pasa es que no está, digamos, está un poquito en otro orden, digamos, las expresiones, por eso, digamos, que se complica un poco la explicación, pero en definitiva ustedes tienen que siempre fijarse si es convexa o cóncava. Según sea convexa o según sea cóncava, vamos a utilizar como diferencia de pendiente límite 410 sobre la distancia de visibilidad de detención para las convexas, o bien para las cóncavas 120 más 3,5 la distancia de visibilidad de detención, todo esto sobre la distancia de visibilidad de detención. Eso lo comparamos con el delta I existente, o sea, el delta I real que nos dan de dato, y si es mayor o igual, vamos a L mayor que la distancia de visibilidad de detención, y si es menor que L, vamos a el caso donde la longitud es menor que la distancia de visibilidad de detención, que serían para curvas convexas estos dos casos, cuando tenemos la distancia de visibilidad de detención dentro de la curva, dentro del rango de la curva, en el caso de arriba, o cuando tenemos la distancia de visibilidad de detención por fuera del rango de la curva. O sea que empezamos a frenar en un tramo recto y terminamos de frenar en un tramo recto. En cambio, en el primer caso empezamos y terminamos la frenada dentro del tramo curvo, dentro de la parábola. En el caso de las curvas cóncavas, lo mismo. Si la longitud es menor que la distancia de visibilidad de detención, empezamos y terminamos la frenada en nuestros tramos rectos, y en el caso que la longitud de la curva sea mayor que la distancia de visibilidad de detención, empezamos y terminamos la maniobra de frenado dentro de la curva. Esto también se puede determinar con unas tablas de la Dirección Nacional de Vialidad, donde nos dan en ordenadas las diferencias algebraicas de pendientes en porcentaje, donde tenemos curvas para distintas velocidades directrices, vemos acá 60, 70, 80, 90, y salimos en abscisas con la longitud mínima de la curva vertical convexa.
acá tenemos tres sectores. Un sector que apenas se aprecia, que lo tenemos acá abajo, que es la diferencia algebraica de pendientes para las cuales no se exige curva vertical. Esto habría que en realidad agrandarlo un poquito para verlo. Pero digamos, esta parte sombreada en color marrón sería la diferencia algebraica de pendientes para las cuales no se exige curva vertical. Luego existe un tramo vertical que define la apariencia estética de la rasante, y luego el tramo en verde, que es por seguridad de operación, que suele ser el que nos da la longitud más grande, más larga, y la que es determinante cuando hacemos los cálculos de este tipo de ejercicios. Bueno, en curvas cóncavas tenemos la situación máxima ideal de 0 como altura del obstáculo, 1 grado la altura de los faros y 60 centímetros, 1 grado la apertura de los faros, perdón, y 60 centímetros la altura de los faros. Porque ya, digamos, cuando estamos en una curva cóncava, no importa tanto la altura de los ojos del conductor, que en el caso de la curva convexa es 1,1, y durante el día es 1,1, sino la altura que me determinan los faros del vehículo. Altura que también en forma de promedio va a ser 60 centímetros, 0,6 metros. Y luego tenemos para las curvas cóncavas una tabla exactamente igual, donde nuevamente tenemos un sector marrón clarito abajo, donde me dice que la diferencia de pendientes no exige curva vertical. Luego el tramo vertical, que me da por apariencia estética de la rasante. Y luego el tramo en verde, que me da, según la velocidad directriz, en abscisas, la longitud de la curva. Entonces, siempre la longitud de la curva va a ser el delta de las pendientes por el valor de K. Y el valor de K tiene este valor particular cuando estamos bajo una estructura. Cuando estamos bajo una estructura, tenemos una H1, que es la altura del ojo del camionero, 2,2 metros. H2, la altura del objeto. Y H 4,5, la altura mínima de la estructura. Entonces, si reemplazamos estos valores en esta expresión de K, vamos a tener que K es la distancia de visibilidad de detención al cuadrado sobre 2720, y eso lo tendré que multiplicar por la diferencia de pendientes para tener el caso de la distancia bajo la estructura. Bien, luego de que tenemos determinado la longitud de la curva, tenemos que hacer el replanteo. Para hacer el replanteo necesitamos saber la progresiva y el punto de intersección, o sea, donde se cortan las tangentes. Entonces, la progresiva de inicio de curva va a ser la progresiva de donde se cortan las tangentes, la progresiva P y B, menos L sobre 2, dado que L va a ser un dato, lo sacamos muy fácilmente. Y la progresiva de final de curva va a ser la progresiva de intersección de las tangentes más L sobre 2. Por el lado de la cota de inicio de curva va a ser la cota de la proyección de la intersección de las tangentes menos I1 por L sobre 200,
y la cota del final de curva, acá dice inicial de curva, pero el final de curva, va a ser la cota de intersección menos I sub 2, la otra pendiente, la segunda pendiente, por L sobre 200. Con la expresión de la externa como el delta dependiente por la longitud sobre 800. Y las pendientes I1 y I2 con cada una con su signo. Con esto podemos hacer el inicio y el final de curva, determinar el inicio y el final de curva, dado que en general lo que nosotros nos van a dar como dato va a ser el punto de intersección vertical. Y luego el replanteo lo hacemos utilizando la fórmula de la parábola ax² más bx más c, planteándonos que iniciamos la parábola en el punto inicial de curva, en el punto que vimos recientemente, en la progresiva de inicial de curva, y a partir de ahí vamos planteando la fórmula menos delta i en por ciento sobre 200L por x² más I1 en por ciento sobre 100 por X. Y de esa manera nos va dando los distintos puntos y podemos dibujar la curva. ¿Alguna duda? No, pues no. Bueno, voy a ver si les puedo mandar un ejemplo hecho de un práctico, de un ejercicio, no de un práctico entero, sino de un ejercicio. Voy a ver si les puedo mandar un ejemplo para que puedan verlo directamente sobre los números. Que no lo tengo acá a mano como para mostrárselos, pero voy a ver si lo armo y se los puedo mandar. Sería bueno eso, por favor. Sí, les voy a mandar uno que va a ser un ejemplo que creo que les va a servir para todo el resto de los prácticos. Para todo el resto del práctico de curvas verticales. Gracias. No, por favor. Bueno, no sé si quedó alguna duda o quieren repasar un poquito esto. Bien. El práctico puede ser que no esté subido. Sí, puede ser que todavía no esté subido. Todavía no lo hablé con el ingeniero Mereta, puede ser que todavía no esté subido. Bueno, si no hay dudas, cortaríamos acá y nos vemos la semana que viene. Bueno, profesor. Perfecto, profe. Gracias. Buena semana. Igualmente. Profe, A todos. gracias. Gracias. Chao. Chao, hasta luego.